Muchas gracias. En primer lugar, mis agradecimientos al Instituto por esta oportunidad de hablar de mi país, país chico y que poca noticia hace a nivel internacional. Y que ahora, por la infeliz suerte del socialismo siglo XXI, comienza a ser noticia. El Ecuador ha estado libre de dictaduras sangrientas, ha estado libre de vulneraciones frontales de los derechos humanos, y siempre ha habido los golpes militares más por apetencias de riquezas personales que por razones ideológicas o razones de afrentas. Pero a paso de lobo, cuando triunfa el presidente Rafael Correa en elecciones, comenzamos a reflexionar en una historia. Se dijo que en la época de los fascismos, en la época del nazismo, en general en la época del totalitarismo, fracasó el derecho. Y eso lo vimos en los juicios en los tribunales de Nuremberg, cuando la defensa de los asesinos y de los genocidas era: yo simplemente obedecí órdenes superiores. Y los demás talantes como Schmitt decían: las leyes las aprobó el pueblo, las aprobó las mayorías, y yo acaté la ley. La ley de las camas vacías, que permitió el experimento con todas las patologías de los infantes que nacían para experimentar una mejor raza, fue aprobada en plebiscito, fue aprobada en consulta popular. La pregunta es: ¿tuvo la culpa el pueblo alemán? Todo. ¿Podemos decir que el derecho fracasó? Y la respuesta al unísono es sí. Fracasamos los juristas y somos parte responsables del genocidio ocurrido con el estalinismo, con el fascismo italiano, con el nazismo alemán y con todos los demás que vinieron. Hubo que replantear las cosas, y efectivamente en la propia Alemania se replanteó cómo era lógico el problema. Y ustedes, que son partícipes en vivencias y en acciones de derechos humanos, obtuvieron un triunfo, porque todas las constituciones, a partir de la de 1949 alemana, tuvo como axioma algo nuevo: ya no el vacío formal de la Constitución de Kelsen, sino los derechos fundamentales de los seres humanos. Como bien decía Guillermo, derechos reconocidos por las constituciones. Pero si son reconocidos es porque antes eran conocidos, es decir, existían antes de que se formalizaran en normas jurídicas. Y comenzó una nueva época, llamada ahora, con un poco de novelería, neoconstitucionalismo, que está vigente en todos nuestros países, y el último en llegar en Latinoamérica fue Ecuador, en el 2008. Nosotros, estudiosos de eso, creíamos y veíamos con optimismo esto, pero nos dimos cuenta de algo: que había un fracaso, de nuevo, en la clase jurídica. No habían puesto el nexo conceptual entre derecho y democracia. Y mientras nos divertíamos jugando con la nominación de los derechos y aumentando los derechos e incrementando el reconocimiento de los derechos y las garantías de los derechos, nos olvidamos de la organización del Estado. Y el socialismo del siglo XXI, partiendo de Dietrich desde México, tuvo la astucia del lobo. La cacería del lobo es silente, es de bajo perfil. Va a la caza de la presa sin que ésta se dé cuenta. Así lo hicieron desde México los socialistas del siglo XXI. Se acercaron a nuestros países con la bandera de los derechos humanos. Y efectivamente, si ustedes leen la Constitución del Ecuador, la Constitución reformada de Argentina en el 94, la Constitución venezolana, la Constitución boliviana, se impresionan de qué garantista de los derechos humanos que son esas constituciones. Claro, pusieron a jugar a los pueblos con los derechos, mientras ellos organizaban el poder. Y la parte orgánica de la Constitución fue la trampa, donde caímos como presa en la manada de los lobos. Ninguno de estos países que he mencionado se salvó.
no por falta de perspicacia, yo diría que fue más por la astucia de los lobos del siglo XXI. Ecuador cae ahora, y no voy a relatar, porque más mi objetivo, con el perdón de ustedes el día de hoy, antes de que relatar los lamentos que tenemos en el Ecuador, yo prefiero describir el cómo actúa el siglo XXI en su socialismo. Primero, impregnan y saturan la Constitución de derechos humanos y garantías. Pero ¿quiénes son los garantes? Hay tres garantías. Las normativas a cargo de los congresos o asambleas nacionales o parlamentos. Las institucionales a cargo de las administraciones públicas. Y las sociales y las jurisdiccionales a cargo de los jueces. ¿Qué hace el socialismo del siglo XXI en todos los países? Primero capta las garantías nominales, captando la Asamblea Nacional. Y en el Ecuador ocurrió así. Desde la Asamblea Constituyente, en lo sucesivo, a golpe de destitución de 57 diputados, la primera ocasión, rodeados por la turba del movimiento de Alianza País, partido de gobierno, sacaron a 57, por supuesto, hicieron la mayoría, y captaron las garantías normativas. Posteriormente a eso, las administraciones públicas saturadas con los funcionarios públicos del gobierno hacían caso omiso de las garantías constitucionales. Y finalmente, en este año, capturan todo el Poder Judicial. No parte, no un sector, no los altos jueces, todos los jueces. Desde el último juez en niñez y adolescencia y familia hasta las Cortes Nacionales de Justicia. Y finalmente, hace pocos días, de 9 magistrados de la Corte Constitucional, oh sorpresa, en el concurso ganan los 9 elegidos por el presidente de la República. Y capturaron las garantías judiciales. Es decir, cuando hablamos de garantías hablamos de la protección, hablamos del derecho al reclamo, del derecho a la acción, del derecho de proteger nuestros derechos. No tenemos en el Ecuador ni una, ni una. Y cuando digo ni una, lo digo textualmente, literalmente. 5 jueces presos en un año por ir con sentencias y autos contra las órdenes del gobierno, del Ejecutivo, y siguen presos. El que menos ha sido condenado fue a 7 meses de prisión. Otros esperan de 2 a 5 años por el famoso delito de prevaricato, que se llama en Ecuador, o prevaricación, como se dice en España. Todos los jueces no atemorizados, no señor, reciben en sus despachos diariamente a los delegados del Ministerio de Justicia cuando hay temas que les interesa al Ejecutivo, que deben ser resueltos de una manera u otra. Caso diario El Universo, medio de comunicación, que había que silenciarlo, y ya explicaré el por qué. Simplemente el juez recibió un pendrive con la sentencia. Leyó 50.000 fojas en un día y dictó la sentencia el mismo día. Ese es el poder político, pero no les basta eso a los socialistas del siglo XXI. Más le temen, y le temen mucho, al poder ideológico. Ustedes saben que en la historia el poder ideológico sobre una sociedad antes lo desarrollaban los sacerdotes primero. Luego fueron los científicos. Después fueron los intelectuales, en su época los filósofos. Ahora el poder ideológico de las sociedades, lo saben ellos, lo lleva el pluralismo de los medios de comunicación de masas. Ahí es donde la opinión pública se nutre de las ideas, de la pluralidad de las ideas, de los debates, de las exposiciones, de los sesgos, de las farsas, de las ficciones. Y todos nos llevamos una opinión para poder, ¿qué? Elegir. Para poder, ¿qué? Decidir. Que no es simplemente un verbo, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestros nietos, es el futuro de nuestra sociedad. Pero cuando ese poder ideológico cae en manos de un solo hombre, como en el Ecuador, da risa, da pena, pero más da indignación.
En el 2008, con la constitución más garantista del Ecuador, como había 3 medios de comunicación, canales de televisión nacionales confiscados ilegalmente en el país, ¿qué decidió el presidente Correa? Crear una norma jurídica que la llamó mandato constituyente. No es constitución, no es ley, no es tratado internacional, no es reglamento, no es ordenanza. Inventaron el mandato constituyente, que no existe en ninguna de las categorías normativas desde que alguien inventó la palabra derecho. Pero ese mandato constituyente, ¿para qué lo hizo? Para confiscar y legalizar la confiscación de 3 medios de comunicación nacionales y saturar con la opinión del gobierno nacional toda la opinión pública ecuatoriana. Y lo hizo diciendo que esa resolución, comillas, no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que advocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplir la cabalidad, deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar. Y se llevaron 3 medios de comunicación, se llevaron 5 radiodifusoras a manos del gobierno nacional. Es poder ideológico. Pero tampoco es suficiente eso, porque en los poderes sociales, el poder político, todo lo tomamos en cuenta. Fundamental. El poder ideológico, hay que pedirle mucho atención. En el Ecuador se estudia en las escuelas el socialismo siglo XXI. Los gráficos que estudian nuestros niños son del socialismo siglo XXI. Abdón Calderón ya no es el héroe mítico, ahora es Fidel Castro. Ya los héroes de nuestros niños nos comienzan a invertir la historia, porque no han vivido la época que nosotros hemos vivido. El poder ideológico. Pero falta uno. Por eso, ahora, con el proyecto de ley de comunicación, que se llama en el Ecuador la ley Mordaza, se pretende crear el Consejo Regulador de Contenidos, lo que ha pasado en Argentina y se acaba de denunciar aquí brillantemente. En Ecuador no pasó. Y por eso vino la reacción con todo, contra todos los medios de comunicación del Ecuador. Primero, Diario El Universo como ejemplo. Luego, Diario El Comercio. Luego, Diario La Hora. Luego, Vistazo. Todos